Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática y estamos en la lección número 6 que lleva como título Más testimonios acerca de Jesús. Bueno, primeramente quiero pedirte una disculpa porque sé que estoy compartiendo esta lección un poco tarde. Hoy ya es día jueves. La idea es que esto pueda ser compartido entre el lunes o martes, que es el día en que generalmente lo hacemos. Pero bueno, estamos bastante ocupados. Estamos haciendo una campaña evangelística en una de las iglesias durante todo este mes de noviembre, así que estamos ahí con el tiempo bastante limitado. Por eso no lo pudimos hacer antes este resumen, pero bueno, no queríamos dejar pasar la semana sin hacerlo, ¿sí? Así que más vale tarde que nunca, ¿no? Dice el refrán. La semana pasada nosotros estudiamos los testimonios o las declaraciones de la mujer samaritana y vimos cómo a través del testimonio de ellas toda una región pudo aceptar y reconocer a Jesús como el Mesías. Bueno, en esta lección de esta semana nosotros continuamos estudiando algunas declaraciones de Juan el Bautista. Vamos a ver otra declaración acerca del Padre hacia Jesús y también vamos a ver qué es lo que las multitudes declaraban acerca de Jesús. Así que bueno, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video y que también no te olvides de suscribirte al canal, que puedas compartir también este video allí en tus redes sociales y que puedas dejar algún comentario. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar primeramente hablando acerca de Juan el Bautista. Como dijimos en la lección número 2, nosotros mencionábamos algunas palabras de Juan el Bautista reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios y también llevando la atención de los discípulos hacia Jesús. Y eso es muy interesante porque no cualquier maestro hacía eso, le daba la libertad a sus discípulos a que siguieran a otro maestro. Generalmente los maestros retenían a sus discípulos, querían ellos ser seguidos, ¿sí? Querían mantener su grupo de discípulos. Pero en este caso, en el caso de Juan el Bautista, él de alguna manera lleva la atención de los discípulos a aquel verdadero maestro que ellos debían seguir, que era el propio Jesús. Bueno, en esta historia, que vamos al capítulo número 3 de San Juan, vemos una actitud muy similar, por no decir la misma, a partir del versículo 25, San Juan capítulo 3, versículo 25. Permítanme que lo busque por acá. Dice así: surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío, dice, no se da el nombre, no se da ningún dato de este judío. ¿Y de qué era el debate? Bueno, acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, o sea Jesús, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. A ver, uno puede leer allí entre líneas el sentimiento que podrían llegar a sentir estos discípulos de Juan. O sea, al llevarle esta información a Juan, no sé qué habrán esperado ellos, qué respuesta habrán esperado de Juan, ¿no? Pero yo estoy seguro que la respuesta de Juan los dejó a ellos sorprendidos de alguna manera. Fíjense lo que dice el versículo 27. Juan respondió: nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Él es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Es increíble lo que dice Juan el Bautista, ¿no? La manera en cómo él tiene en claro cuál era su función, cuál era su objetivo como profeta, como aquel que preparaba el camino nada más y nada menos que al Mesías. En ningún momento, por lo que se ve acá, Juan el Bautista se sintió
tentado a sentir celos o a censurar de alguna manera las acciones que estaban haciendo Jesús. Todo lo contrario, o sea, él decía, ustedes saben claramente qué fue lo que yo dije acerca de él. Él es el Mesías, a él tienen que seguirlo, ¿sí? Es más, Juan el Bautista acá hace una comparación acerca, en forma metafórica, ¿no? Acerca del novio con la novia y que él es solamente el amigo del novio y que se alegra cuando ve que le va bien al novio, ¿no? Entonces, más que sentir celos o envidia, como estaban sintiendo estos discípulos de Juan al ver que Jesús también tenía sus seguidores y estaba bautizando, Juan el Bautista se alegraba, ¿sí? Porque veía que había gente que lo estaba siguiendo y que lo estaba aceptando y que eso de alguna manera estaba reflejando también resultados de la obra de Juan el Bautista. Y qué importante esto, ¿no? Esta actitud de donde él dice es necesario que él crezca en importancia y que yo cada vez menos, ¿sí? En otras versiones más clásicas dice es así como es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿no? Juan el Bautista deja en claro la actitud que él tiene, ¿no? De él cada vez hacerse más pequeño y ver cómo Jesús va creciendo, va tomando más protagonismo allí en esa zona y bueno, justamente en su ministerio, ¿no? De salvar a las personas y guiarlas hacia la salvación. A ver, esto que voy a decir ahora lo hablé hace un par de semanas cuando hablamos de Juan el Bautista también, ¿no? Hay dos cosas que a mí me impresionan de Juan el Bautista. Primeramente la humildad de él. O sea, él era un líder nato, tenía seguidores, pero era un líder humilde. Un líder que no se le... A ver, si lo seguían o no lo seguían, eso a él no le perjudicaba en su autoestima, podríamos decir, como líder. O sea, él estaba seguro de lo que estaba haciendo y no dependía de la validación de las personas para él seguir haciendo su obra. O sea, si las personas decidían seguirlo a él o seguirlo al maestro, obviamente que él, su misión era apuntar a que todos siguieran al verdadero Mesías. ¿Sí? Él era un instrumento, él era una persona que tenía una misión sumamente importante, pero él preparaba el camino para Cristo. Y él tenía bien en claro eso. Si para lograr ese éxito era necesario que él tuviera cada vez menos seguidores, bueno, Juan el Bautista no se hacía ningún problema, todo lo contrario, él se alegraba, ¿no? Y esto me hace pensar en nosotros como líderes. Muchas veces a nosotros nos duele o nos lastima nuestro ego cuando vemos que las personas empiezan a buscar otros referentes y nosotros empezamos a quedar de lado, ¿no? Yo siempre hablo esto con los líderes de que no hay una mejor evidencia de un buen liderazgo cuando ese líder crea o fortalece otro líder, ¿sí? Cuando un líder solamente de alguna forma direcciona toda la atención hacia él y toda la dependencia hacia él, no es un buen liderazgo lo que está llevando la persona, porque está creando dependencia hacia él. Y un líder no tiene que crear dependencia hacia uno, tiene que empezar a delegar justamente y hacer que las otras personas que están al lado también puedan crecer y sean mejor que uno. O sea, yo cuando veo que alguien es mejor que uno en cualquier área, eso habla bien de uno, porque significa que estás haciendo bien tu trabajo como líder en formar a esas personas para que puedan llevar adelante una función en la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando vos ves que las personas que están a tu alrededor empiezan a crecer y empiezan a independizarse, podríamos decir, no te pongas mal, no te pongas celoso, no te pongas envidioso, no te pongas a pelear con esas personas, alegrate, porque significa que estás haciendo bien tu trabajo y estás formando líderes. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la iglesia para que la iglesia pueda crecer, ¿sí? Que podamos tener más líderes. La otra parte de acá de la lección también es importante, cómo Juan el Bautista no solamente demuestra humildad, sino que él también
demuestra allí que él sabía realmente quién era Jesús. Hay algunas declaraciones muy interesantes, por ejemplo, a partir del versículo 31, 32, él dice lo siguiente: Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. O sea, Juan el Bautista tenía bien en claro la superioridad de Jesús, de que él realmente tenía un lugar, y no solamente un lugar, sino una función, una misión sumamente importante. Dice, nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos, vuelve a decir. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué poco creen en lo que les dice. Y sigue diciendo, todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. ¿Sí? Y bueno, y sigue diciendo algunas otras declaraciones más ahí en el versículo 35 y 36, como por ejemplo el último versículo que dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios, ¿no? Es llamativo cómo en su discurso, cuando Juan el Bautista habla con los discípulos, toda la atención está focalizada en Jesús. El centro del mensaje de Juan el Bautista es Cristo. Y qué importante esto, ¿no? Cuando a nosotros nos toca la posibilidad, no sé, de preparar un mensaje, un sermón, una meditación, que siempre podamos tener focalizado a Jesús, ¿sí? Muchas veces uno se siente tentado en que ese mensaje sea más humano, más de uno, que un mensaje que realmente venga del Señor, ¿no? Y creo que el foco que demuestra Juan el Bautista a la hora de hablar de Jesús es muy claro. Él sabía quién era Jesús, a qué había venido aquí a la tierra. Él tenía sumamente claro la misión de Jesús, y eso al mismo tiempo lo hacía tener bien en claro la misma misión de él, de Juan el Bautista, ¿no? Por eso fue la persona y el instrumento tan importante en ese momento. Así que bueno, hay varias enseñanzas que podemos sacar de Juan el Bautista y seguramente vamos a volver a hablar de Juan el Bautista. Bueno, vamos al capítulo número 6 de San Juan. Vamos a ver allí una declaración muy interesante. En todo el capítulo número 6 nosotros encontramos la primera multiplicación de pan que hace Jesús. Y bueno, cuando Jesús hace ese milagro de alimentar a tremenda multitud con tan poco alimento, las expectativas de la gente se empezó a elevar y todos empezaron a ver a Jesús como ese Mesías proveedor, ese Mesías que con poquitas cosas podían alimentar a un ejército tremendo, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas empezaron a crecer y la gente empezó a buscar a Jesús justamente por eso, para hacerlo rey. Jesús se dio cuenta de cuáles eran las intenciones, decide abandonar el lugar e irse. La gente lo siguió a Jesús y llegó a encontrarlo, y ahí es cuando Jesús le empieza a hablar a las personas, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 26 del capítulo 6 de San Juan, Jesús les responde a esa multitud y les dice, les aseguro que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, la gente empezó a buscar a Jesús por ciertos intereses personales. Yo no digo que uno no busque a Jesús por intereses. Nosotros, a ver, de alguna manera siempre buscamos a Jesús por algún interés. Queremos que Él haga algo en nuestra vida, ¿no? Que Él nos transforme, que Él haga algo en nuestra familia, en nuestra vida espiritual. Siempre hay algo de por medio. Ahora, el tema es de que si yo en cada momento que busco a Jesús siempre es porque espero recibir algo de Él, me parece que estamos un poco errados nosotros, si la única manera en la que nos acercamos a Jesús es porque esperamos recibir algo de Él. No sé si me explico. A ver, naturalmente siempre esperamos algo de Jesús y Él está dispuesto a ayudarnos, a darnos eso que necesitamos.
Pero esto es como cuando queremos formar una relación con una persona. Si vos tenés una amistad, un amigo, una amiga, un familiar, y vos siempre vas a esa persona buscando o pretendiendo recibir algo a cambio, para esa persona no es muy agradable esa relación. O sea, no es lindo sentir que te buscan a vos por interés, por lo que vos podés llegar a darle a la persona, ¿no? Bueno, algo así Jesús trataba de hacerle entender a las personas, ¿no? Las multitudes lo seguían a Jesús por lo que él podía llegar a darle. Entonces Jesús le empieza a hablar de una forma metafórica muy interesante, ¿no? Y él empieza a decir declaraciones como por ejemplo, yo soy el pan de vida, ¿sí? El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso aparece en el versículo 35. Y en el versículo 42 dice lo siguiente: entonces los judíos murmuraron contra él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir descendí del cielo? O sea, la gente empezaba a cuestionar a Jesús, ¿no? Porque la gente entendía de alguna manera que Jesús estaba atribuyéndose el título del Mesías, ¿no? Entonces, bueno, cuando Jesús empieza a avanzar en sus declaraciones, ¿no? y empezaba a usar palabras un poco más directas, donde Jesús le empieza a decir que era necesario que así como el pan físico, uno para que haga efecto en la vida de uno lo tiene que consumir, uno lo tiene que comer, ¿no? Bueno, Jesús, para hacer el cambio en las personas, ellos tenían que aceptarlo a Jesús como el Mesías, tenían que hacerlo parte de su vida. No era simplemente de buscarlo cuando había una necesidad de por medio, sino que tenía que haber una búsqueda un poco más genuina de parte de las personas a Jesús. Y eso Jesús se le empezó a hacer notar a cada uno de ellos. Ahora, cuando la gente percibió la idea, el mensaje de Jesús, es tremendo lo que sucede en ese momento, ¿no? Dice allí el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. O sea, cuando la gente empezó a darse cuenta de lo que Jesús pretendía también de ellos, una vida de compromiso, que empezaran a aceptarlo como el Mesías, como realmente es Él, ya la gente ahí empezó a tomar su decisión, como generalmente nosotros decimos, ¿no? Muchos de la multitud, dice la palabra de Dios, que se dieron la media vuelta y empezaban a irse. Esa gran muchedumbre empezó a disminuir en número y Jesús vio cómo muchos decidían volverse. Ahora, cuando Jesús vio esa escena, dice el versículo 67, Jesús le dice entonces a los 12, o sea, a su grupo más cercano, a su grupo más íntimo, a los 12 discípulos, ¿quieren también ustedes irse? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, bueno, si ustedes también deciden irse como lo están haciendo la multitud, este es el momento para hacerlo. Y les dio la libertad para que ellos pudieran aceptarlo a Jesús, seguir con él, seguir compartiendo el ministerio con Jesús o volverse. Ahora, es impresionante la declaración que hace Pedro en este momento. Pedro dice, en respuesta a la pregunta de Jesús, versículo 68, Pedro respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es impresionante, ¿no? Porque sigue diciendo, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, la declaración que estaba haciendo Pedro, yo no sé hasta qué punto él era consciente de lo que estaba diciendo, ¿no? Porque era una tremenda declaración donde él de alguna manera habla en representación de los discípulos y le dijeron a Jesús, Señor, mira, si nosotros nos vamos en este momento, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos a quién ir, a quién acudir. Ya tenemos 2 años compartiendo el ministerio con vos,
yendo de un lugar a otro, viendo tus milagros, escuchando tus enseñanzas. No nos vemos en otro lugar que no sea al lado tuyo. Qué lindo esto para poder nosotros también imitarlo de parte, como lo dijo Pedro, ¿no? Yo no sé, si en este momento vos tenés que tomar una decisión y Jesús te hace la pregunta, ¿querés vos también marcharte? ¿Querés tomar tu decisión? ¿Qué harías? ¿Te ves en otro lugar que no sea al lado de Cristo, permaneciendo en el camino con Él? Yo creo que esa pregunta que Jesús, mejor dicho, le hace a sus discípulos, de alguna manera también Jesús hoy nos hace la misma pregunta. ¿Quieren ustedes irse? ¿Quieren ustedes continuar? Y esa respuesta la tenemos que dar todos los días, no es solamente una vez. Todos los días nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús que nos decimos que somos, tenemos que preguntarnos esto. Y yo creo que la respuesta a eso va a fortalecer tu decisión de continuar en el camino con Jesús, ¿no? Y qué bueno que podamos nosotros responder de una forma similar a la que dijo Pedro, ¿no? ¿A quién iríamos? No tenemos otro lugar donde ir si no es estar al lado tuyo. En el momento que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, allí en ese mismo momento, en ese mismo escenario, se manifestó el Hijo siendo bautizado, la voz del Padre declarando a Jesús como su Hijo amado y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, ¿no? O sea, la deidad se encontró en ese momento y dieron testimonio acerca de Jesús, ¿no? No solamente fue un momento especial que dio inicio al ministerio terrenal de Cristo, sino que también eso de alguna manera impulsó el ministerio de Jesús. O sea, el hecho de Jesús haber escuchado la voz del Padre haciendo esa declaración le dio la fuerza que él necesitaba para comenzar su ministerio, ¿no? Y también Jesús hace una declaración allí en el capítulo número 5, versículo 36, y uno puede ver ahí la seguridad que Jesús tenía en el hecho de que el Padre era el que lo enviaba a hacer las obras y los milagros que él realizaba. Él dice, ¿no? Jesús ahí en el versículo 36 dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas aprueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado, ¿no? Es tremendo la declaración que hace Jesús y él en esas declaraciones muestra la confianza y la seguridad que tenía constantemente de que el Padre estaba acompañándolo y que el Padre era el que lo enviaba a él, ¿no? Yo pensaba en esto cuando lo estudiaba en estos días, qué bueno que es para nosotros también tener esa seguridad, el saber que Dios está con nosotros, de que Dios tiene un plan, un propósito, una misión para cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que si nosotros tenemos esa seguridad que tenía Jesús en decir, bueno, el Padre me envió, el Padre está conmigo, el Padre de alguna manera se manifiesta, yo creo que nuestra vida en cuanto a lo misionero tendría un énfasis diferente, ¿no? Porque haríamos muchísimas cosas sabiendo que es la voluntad del Señor y que el Señor desea que nosotros estemos de alguna forma involucrados en hacer su obra. Eh, Muchas veces a mí me pasa, ¿no? Cuando presentamos una actividad, un programa en la iglesia para que podamos llevar adelante la obra de Dios, el evangelismo, la predicación. Eh, es un desafío realmente lograr esto, ¿no? Que la iglesia se involucre, que la iglesia quiera hacer algo. Y yo creo que ahí uno ve reflejado lo que nos pasa a todos nosotros, las personas, los seres humanos. Todos luchamos con esto, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, pero yo tengo un propósito acá en la tierra, tengo una misión, Dios me dejó una misión.
Creo que cuando nosotros entendamos y estemos seguros que Dios nos dio una misión que cumplir en la tierra, recién ahí nosotros vamos a poder abrazar, ¿no?, la obra de Dios y poder cumplir con esa obra. Y no solamente cumplir en el sentido de cumplir y listo, sino vivirlo, mejor dicho, ¿sí? Vivir la obra de Dios en mi vida. Va a salir de una forma natural, sin necesidad que alguien me lo esté pidiendo o diciendo, sino que va a ser algo ya que va a brotar de nuestra vida cuando nosotros tenemos la plena seguridad de que estamos en este mundo con una misión, con un propósito, y más sabiendo el mensaje que tenemos nosotros para compartir. Es tremendo, ¿sí? Así que me pareció interesante justamente la seguridad que Jesús tenía en hablar y compartir esto que él tenía, ¿no? El Padre mismo me envió y ha dado testimonio de mí. Bueno, ya estamos en la última parte de nuestro repaso y estamos en el capítulo número 7 de San Juan. Y allí encontramos una serie de declaraciones de Jesús, donde, bueno, generan diferentes reacciones, ¿no?, en las personas que escuchaban estas declaraciones de Jesús. Ahí en el capítulo 7, en el versículo 37 y 38, Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. ¿Sí? Entonces, esta declaración de Jesús generó diferentes reacciones en las personas que lo estaban escuchando. Algunos creían, otros no, otros eran incrédulos por cuanto al lugar en donde Jesús había nacido. Algunos cuestionaban eso porque decían, bueno, si él es el Mesías, tiene que ser descendiente real de David y debería nacer en Belén, como así también nació David, ¿no? O sea, la gente hasta ese punto, ¿no?, discutían y ponían en tela de juicio de dónde había nacido Jesús. Bueno, Jesús en varias declaraciones daba evidencias, ¿no?, que él realmente era el Mesías. Pero hay algo llamativo en este capítulo y especialmente en estos versículos, y son estos versículos que aparecen allí a partir del versículo 40, ¿sí? Dice así: al oír sus palabras dijeron, realmente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? A ver, en esas respuestas o en esas reacciones de la gente, uno ve representado de alguna manera la respuesta del ser humano en general, ¿no? Porque siempre van a estar aquellos que van a cuestionar, rechazar el mensaje de Cristo, y hay otros que lo van a aceptar. Hay dos opciones en esto, frente a lo que Jesús nos ofrece, frente al mensaje que Él tiene para nosotros. O lo aceptamos o lo rechazamos, o sea, no hay un punto neutro, ¿no? Uno tiene que pedirle fuerza a Dios, sabiduría, para que podamos siempre estar dispuestos a aceptar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero finalmente somos nosotros los que tomamos la decisión definitiva. Somos nosotros los que permitimos o no al Señor, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una obra importante que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, ayudándonos a que podamos aceptar y permitir que Él pueda hacer esa tarea especial en nosotros, ¿no? Fíjense lo que dicen ahí el versículo 43. Dice que había disensión entre la gente acerca de él, había división entre la gente. Algunos quisieron prenderlo, pero ninguno le echó la mano, dice el versículo 44. Dice después que los guardas volvieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardas respondieron, jamás hombre alguno habló como este hombre. O sea, los guardas no pudieron hacer nada, no pudieron prender a Jesús porque quedaron impactados por lo que Jesús decía y por cómo lo decía. No habían escuchado nunca a alguien que hablaba con esa autoridad que hablaba Jesús.
Entonces, de forma burlona, los fariseos dicen, ¿no? ¿También ustedes han sido engañados? ¿Han creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Preguntan ellos. Y ahí aparece Nicodemo, dice, el que había ido a él de noche y que era uno de ellos, les dijo, ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Le respondieron, ¿eres tú también Galileo? Indaga y verás que de Galilea nunca se levantó un profeta. Entonces dice que se fueron cada uno a su casa. O sea, el único que en ese grupo de líderes, de fariseos, se animó a detener un poco esa intención de ya traer a Jesús y condenarlo fue Nicodemo. Nicodemo previamente había tenido una entrevista con Jesús. Jesús también hizo unas declaraciones importantes donde a partir de ese momento yo me imagino que la vida de Nicodemo empezó a tener un giro diferente, una dirección diferente. Y ahora él, frente a los fariseos, cuando él ve las intenciones reales que tenían, Nicodemo empieza a defender de alguna manera a Jesús, ¿no? A ponerse del lado de él. Y luego finalmente en la cruz, ya al final del ministerio de Jesús, cuando Jesús, bueno, es finalmente crucificado, uno ve que Nicodemo no tiene problemas de mostrarse de qué lado él está, ¿no? Y él está ahí junto con José de Arimatea, bajando el cuerpo de la cruz de Jesús, mostrándose en forma pública que él era un seguidor ahora de Jesús, ¿no? Familia, nosotros creo que a través de la palabra de Dios, Dios nos da evidencias. No solamente a través de la palabra de Él, creo que también cada uno de nosotros tenemos ciertas experiencias que hemos vivido con Jesús y hemos podido decir que Jesús nunca nos dejó, que Jesús estuvo en diferentes momentos, en diferentes situaciones, dándonos fuerza, dándonos consuelo, mostrándonos su misericordia, su paciencia con nosotros. El tema es que nosotros somos muy duros muchas veces y todo lo que Dios hace a nuestro favor, toda la manera en cómo Él se revela a nosotros a través de su palabra en estos versículos y en infinidades de versículos más, a veces aún con todo eso, todavía nosotros estamos ahí, ¿no? Con nuestro corazón duro, dudando si realmente entregamos o no nuestra vida a Jesús. Yo quiero hacerte una invitación en este momento, que podamos aceptar lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida, que podamos permitir que Jesús pueda obrar de una forma increíble, que Él pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros hábitos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Necesitamos que Jesús haga una obra especial en nosotros, ¿sí? Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedirle especialmente eso a Jesús. Así como vemos y estudiamos semana tras semana ciertas declaraciones no solamente de Jesús, sino de las personas que estaban allí con Jesús, bueno, que nosotros también podamos ser sensibles a todo esto que Jesús hace por nosotros hoy, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias porque tú nos das este momento, este tiempo para estudiar tu palabra, para poder repasar lo que hemos estudiado durante la semana y también gracias porque a través de tu palabra vemos estas declaraciones que ha hecho Juan el Bautista, que han hecho las personas, que han hecho el propio Jesús y realmente, Señor, esto a nosotros nos fortalece, nos ayuda a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir tomando decisiones que nos ponen de tu lado, Señor. Por eso en este momento queremos poner nuestras vidas en tus manos, con todo lo que eso implica, pedirte que tú nos ayudes cada día a continuar y a perseverar, Señor, en tus caminos. Gracias porque podemos contar contigo, Señor, y gracias porque tú en este momento nos estás escuchando. Es por eso que oramos y pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene con la lección número 7, así que bueno, te animo a que sigas estudiando, que puedas también suscribirte a este canal, si todavía no lo hiciste, y que puedas compartir este resumen allí en tus redes sociales. Nos vemos, un abrazo grande, hasta la semana que viene y muchas bendiciones.